Bien, ahí estamos. Bueno, una clase más del curso de ATE inicial. Les decía, esta es la segunda clase que tenemos en febrero. Nos quedan dos en marzo, dos en abril y dos en mayo, como para que ustedes vayan organizándolo. Yo les compartí las fechas en Classroom y hoy consultaban en WhatsApp nuevamente, así que se las volví a compartir por ese medio, como para que ustedes las vayan agendando. Vieron que las 2 de febrero nos quedaron juntitas, pero bueno, ya en los próximos meses vamos a tener como esa alternancia que teníamos antes. Eh, Les dejé el material de la clase pasada, el de ética y acompañamiento terapéutico, eh, y quería que podamos seguir trabajando en la unidad, en la unidad número 4, con otros materiales, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada comenzamos a pensar en las prácticas de cada uno de ustedes? Algunos me fueron preguntando si podían ser prácticas individuales. Yo les decía que el contexto de práctica es en instituciones, ¿sí? Es en instituciones, así que siempre y cuando haya una institución ahí disponible, con ellos podemos firmar el convenio. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos haciendo como un listado de quienes quisieran comenzar a hacer sus prácticas y si habían consultado en alguna institución disponible en su localidad? Bien, yo estuve tomando nota, algunos me fueron enviando por privado, si conocían alguna otra institución, sea porque vieron la clase grabada o sea porque después estuvieron averiguando, ¿no? En algunos otros lugares. Y a partir de hoy yo les dejé en Classroom respecto a las prácticas eh, una tarea, ¿sí? Está como modo de tarea o trabajo práctico, que ustedes tienen que entrar ahí, los que quieran hacer las prácticas, yo les decía que recuerden que son optativas, y tienen que enviarme un correo con los datos que ahí les pedimos, ¿sí? Para que todo lo que sea tema de prácticas nos contactemos por ese medio, por ese correo que abrimos desde la fundación para estar en contacto con ustedes y con quienes quieran hacer las prácticas. Es solamente para eso el correo, ¿sí? No es para enviar trabajos, no es que yo ahí voy a compartir alguna información diferente ni nada. Tenemos el Classroom y para las prácticas se habilita ese canal o ese medio, ¿sí? Para que nos vayamos contactando. Un poco a raíz de eso, vamos a continuar con nuestro material de estudio, con la unidad número 4, ¿sí? La semana pasada comenzamos a pensar ética y acompañamiento terapéutico. Esta clase vamos a trabajar sobre los registros en el acompañamiento terapéutico, sobre las prácticas de escritura, ¿sí? ¿Qué vamos a ir a observar? ¿Sí? ¿Qué vamos a registrar cuando comencemos nuestras prácticas de acompañamiento? Y aunque no lo hagamos, qué cosas tener en cuenta, porque eso forma parte de nuestro rol, ¿sí? Aunque no hagamos esta práctica, cuáles son los recursos, las herramientas con las que nosotros contamos para el ejercicio de nuestro rol como acompañantes, ¿sí? Les trajo un documento, un texto de la Fundación sobre el registro de las prácticas y sobre el cuaderno de campo. Muchos de los acompañantes, ¿sí? Tenemos nuestro propio cuaderno de campo, que es un cuaderno de registro, ¿sí? Donde vamos anotando qué sucede en los acompañamientos, cuáles son las cosas que observamos, de qué manera nos vamos sintiendo, cuáles son nuestras hipótesis o qué preguntas surgen en relación al acompañamiento. ¿Bien? Entonces, a partir de esos registros, nosotros podemos llevar ese material a los espacios de supervisión. ¿Se acuerdan que era uno de los ejes de ética que habíamos estado trabajando en la clase pasada? Los podemos recuperar para elaborar los informes, ¿sí? A nuestros registros. Bueno, ese registro se puede transformar, ¿sí? En material o en suministro de otros espacios en lo que es el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Puede formar parte de un material para una reunión de equipo, puede formar parte para una supervisión, decíamos entonces, ¿sí? O puede ser intervenido o tomado para otro proceso de escritura, como puede ser un informe. Eh, por eso yo hoy traje, ¿sí? Quería compartir con ustedes un videíto sobre una película, no sé si la han visto, acerca de los principios del cuidado
o sobre los principios del cuidado, o la traducción creo que también es fundamentos en vez de principios. Fundamentos del cuidado, ¿no? ¿No la han visto? ¿No? Bueno, voy a compartir con ustedes eso. No es acompañante el protagonista, sino que, bueno, ya van a ver de qué forma lo nomina, pero me gustaría que ustedes vean, presten atención a este videíto, ¿sí? Que les voy a compartir, y tomen nota de aquellas cosas que les llaman la atención. Si tienen ahí un lápiz, un papel, una lapicera, vamos a compartir este tráiler, que es de la película, que después invito a que si no la vieron, que la puedan ver, sobre qué observar y qué podríamos registrar nosotros en nuestro acompañamiento. Este es un tráiler como que es un resumen de toda la película, pero bueno, por ahí de alguna escena que a ustedes les llame la atención o algo que ustedes quieran registrar, ¿sí? Pensando en esto de los registros de nuestra práctica, ¿sí? Voy a poner ahí compartir, suban cualquier cosa el volumen de los, de los dispositivos, ¿sí? Para que puedan escucharlo bien. Acá está el máximo, por lo menos en mi compu y en... A ver, a ver. No sé si les puse compartir con sonido. Ahora, compartir sonido. Ahí está. Para que escuchen, esto es un videíto, sí, sobre lo que podríamos pensar en una práctica de acompañamiento, y ustedes registren aquellas cosas que les parecen, ¿sí? Relevantes o necesarias, o, bueno, a ustedes les genere pregunta, alguna hipótesis, ¿sí? Yo les voy a compartir este videíto, así después lo comentamos. Somos pocos, así que capaz que lo podemos compartir entre todos en vez de hacer grupo. Tenemos el tiempo para conversar. El señor Benjamin, supongo. Hola. ¿Qué me puede contar de sus anteriores clientes? Trevor sería mi primer cliente. Mi hijo tiene un sentido del humor especial. ¿Necesitas algo? ¿Puedes llamar a la Fundación Pide un Deseo y decirles que quiero una mamada de Katy Perry? Se levanta a la misma hora y ve la tele a la misma hora. Come siempre a la misma hora. 2 gofres y una salchicha. ¿Querías que parecieran 2 huevos enormes y un pene pequeño? Sí. Ben, ¿has traído los papeles del divorcio? No estoy listo, Janet. Han pasado 2 años y medio. ¿Cuánto necesitarás para espabilar y estar listo? Si despertases un día y estuvieras bien, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Esto es un mapa de las atracciones de carretera más lamentables del país. El bovino más grande del mundo. ¿Por qué razón crees que te dejaría llevarte a mi hijo de viaje? No dejaré que le pase nada a tu hijo. ¿Has probado estos aperitivos? No. ¿Una dentellada? ¿Así lo decís en tu país? El bovino más grande del mundo. ¿Ya estás? Sí, ¿y tú? Sí. ¿Y si la llamamos? Hola. Ben, me llamo Ben. ¿Eres un pervertido? No soy un pervertido. Es justo lo que diría un pervertido. Soy Dot. Trevor. Bueno, pervertidos, ¿os sobra un sitio? Quiero ir a ver a mi padre. Cuando me lo diagnosticaron se fue. Tenía 3 años. Hola. Buscamos a Bob. Me llamo Trevor. Si no me recuerda, dígale lo de la silla de ruedas. Y si tampoco funciona, dígale que soy su hijo. Y si eso tampoco funciona, dígale que es un gilipollas. No puedo dejar que te encariñes mucho con Trevor ni que le hagas promesas que no puedes cumplir. ¿Me estás pidiendo una cita? Así es. No eres mi padre, ¿vale? Intento ayudarte. De eso nada. Esto no es por mí. Es por ti. Llamaré a la Fundación Pide un Deseo para quedar con Katy Perry en un hotel de Missoula. ¿Qué quieres que te cante mientras te la chupa? Fireworks.
¿Sí? ¿Quieren que lo pongamos de nuevo? ¿Lo pudieron escuchar bien desde el principio? Se escuchó bien, Marti. Va, yo lo ¿Se pude escuchó ver bien? bien. Genial. Bien. Ahí vamos a dejar de compartir la pantalla. Bueno, esta era un tráiler de esta peli, ¿sí? Promos de helados, las pedís en la P. P de Vamos a pote y ver de si puedo paleta, apagar P de para todos los gustos. P de el pido zoom. sin pensar, porque hay promo. El helado ya está. Ahí sería, ahí sería sonando. Eh, bueno, les decía, la idea de esto era poder ver qué vamos a registrar, ¿no? ¿Qué vamos a registrar del acompañamiento? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué cosas nosotros observamos? ¿Sí? ¿O qué podemos conversar eh, sobre este pequeño tráiler que nos comparte algunas escenas de acompañamiento? Eh, ¿Quieren compartir? ¿Qué tomaron nota? ¿Qué les llamó la atención? Marti, yo la película la vi hace mucho tiempo, es re linda, porque la verdad que tiene un Sí. desenlace hermoso. Y yo puse que como también el paciente puede abrir la mente del cuidador, porque bueno, en la película el chico, digamos, la está pasando bastante mal por medio de un divorcio y muchas cosas más. Y el Ujú, conocerlo al chico este hizo grandes cambios en su vida, porque bueno, creo que vio la vida desde otra perspectiva. ujú, Y en cuanto al paciente, lo que fue salir a la rutina, salir de la rutina a lo desconocido, y cómo se sí. sorprendió de las cosas que pueden pasar, cosas capaz Ujú, inimaginables para él. La verdad que como que para los dos tuvo sus pros y sus contras, pero la verdad que les cambió muchísimo la vida esto, ujú, de cómo el paciente cambió la forma de ver la vida del cuidador y del chico, sí. de salir de la rutina, de las cosas que hace diario, que cuenta la madre al principio, que él hace todo exactamente igual, y bueno, cuando emprende el viaje se choca con cosas totalmente diferentes. Es más, hay una de las partes de la película que el cuidador hace como de cuenta de que le pierde los medicamentos, como que se olvida Ujú, los medicamentos en otro hotel, y el chico se pone súper nervioso, y es una broma, ujú, obviamente, al final, pero es como que él está tan pendiente de los medicamentos que de ujú. solo pensar que no los tiene se pone súper, digamos, ansioso. Claro, claro. Bien. Está bueno que la hayas visto porque es como otra perspectiva. Por eso yo preguntaba al inicio de la clase si alguien la había podido ver. María Y no me Laura. había dado cuenta por los nombres, el nombre no me Ah, acordaba. bien, bien. Eh, eh, Como había dicho que tomáramos registro de lo que habíamos visto, lo que veía era como que al principio se ve como que solicitan la ayuda de un acompañante que es de un adolescente en silla de ruedas, y a su vez el acompañante también tiene problemas él en su casa. Después lo que sí, lo que vi que él A lo su vez, la saca, acompañante tiene como problemas en su casa. problemas, sí. Y después lo que veo que él lo saca de su lugar de confort, porque él es como que está muy Ujú, encerrado en la casa y como que lleva ujú, una rutina muy estricta, parece, porque es como que está todo marcado, sincronizado, digamos, y él es como que le cambia ujú, todo eso. Y después lo hace interactuar con otras personas, porque parece que él está como en su, digamos, ahí en la casa, y como que el contacto más fuerte que tiene es su mamá, y después lo hace interactuar con la chica, que ujú, lo que veo, y después lo que veo que también se nota que el chico fue abandonado por su papá, ujú, digamos, eso es ujú. lo que dice ahí en el pozo. Eso de eso fue lo que yo vi. Bien, bien. ¿Alguien más? Verónica, Victoria, Noelia o Priscila que quieran comentar algo de la Profe, película. Acá a mí anotaron. Sí. me, yo lo que vi ahí, como decía mi compañera, también noté que como que él sentía una frustración por lo que el padre lo había abandonado y que el Ujú, acompañante como que
que hizo un buen vínculo con el Ujú, chico, porque lo sacó de ahí, de su estructura que él tenía, que a la mañana hacía tal cosa, y entonces como que fue cambiando la rutina de él, del ujú, acompañante, ujú. y, y aparte lo llevó para que él lo pudiera ver a su padre y también. Bien, También se ve que bien. la mamá tiene, por ejemplo, en una parte que la madre le dice algo sobre que no le iba a permitir cierta cosa, también se ve el miedo de la mamá, que él lo saque de su lugar de confort o que él le muestre, Ujú, que otra persona ajena a ella le muestre aprecio. ujú. Bien, bien. ¿Alguien más que quiera compartir qué vio, qué anotó de la película, qué registro hizo? A mí otra de las cosas que me llamó la atención de la película cuando la vi fue este mecanismo de defensa que suelen tener, de responder todo como con bromas, con Ujú, ironías, ujú, sarcásticos. Es como que siento que para no darle lugar a la otra persona de que intenten bromear con ellos o hacerle algún daño, como que ujú, todo el tiempo están a la defensiva, digamos. ujú. Sí, sí, sí. Y esto que decía, ¿no? De los comportamientos adolescentes. Sí, Es interesante esto de los mecanismos de defensa o de los comportamientos adolescentes en esto que decían ustedes, no subestimarlos, ¿no? Si no, bien uno puede hacer esa lectura o puede hacer ese registro, bueno, cómo puede uno describir el vínculo. Quizás ustedes pueden anotar, bueno, es un vínculo hostil o es un vínculo que manifiesta resistencia, ¿no? Pero no subestimar eso o poder hacer la lectura con qué tiene que ver ese posicionamiento o cómo se va dando ese posicionamiento en esto que ustedes fueron marcando también, la construcción del vínculo. ¿Eh? Esto que ustedes saben que lleva su tiempo, que no es lo mismo el vínculo inicial, inclusive ahí lo pueden ver en este tráiler de la película como muy sintetizado, cómo comienza este vínculo, ¿sí? Entre el profesional y el paciente y cómo finaliza, ¿no? Sin embargo, en esto que van descubriendo ustedes y van contando quienes han podido ver la película, bueno, tiene sus vaivenes, ¿no? Esto de poder hacer un chiste, ¿sí? Si eso es posible en transferencia, digamos, una vez que uno toma eh, un buen vínculo con su acompañado o toma como la posibilidad de hacerlo, porque en otras circunstancias o en otros momentos quizás eso sea muy precipitado o eso sea tomado como resistencia, ¿sí? Para obturar ahí en el vínculo, ¿no? Quizás si hacemos nosotros un chiste que quizás es apresurado para el otro, eso puede ahí como eh, ir en contra de nuestras intervenciones terapéuticas, ¿no? Esto de esconder la medicación cuando sabemos que esa medicación es muy importante para el otro, o poder hacerle un chiste, ¿no? Aunque sea con esto que ustedes decían, con la ironía o lo sarcástico que uno puede leer de esas respuestas, ¿sí? Del paciente hacia el adulto que lo acompañaba en este caso, me parece que eso es poder leerlo también transferencialmente en qué momento intervenir de esta manera, ¿no? Por eso yo les decía, bueno, ¿qué registramos nosotros? Y ahí ustedes fueron registrando algunas características del acompañado, ¿sí? De este chico que está en silla de ruedas, de este joven adolescente, como ustedes decían. Fueron registrando también cuál era la situación de él, el contexto, esto que es tan importante, ¿no? Con quién convive, cuál es su red de lazos, cuáles son sus vínculos, ¿sí? Eso también se registra en el acompañamiento. Quiénes están ahí presentes, esto que ustedes decían, bueno, ¿quién recibe al profesional? La madre, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese registro que ustedes hagan, cuando lleguen ustedes al acompañamiento van a poder ver estas cosas, el contexto, la casa, como ustedes decían, si el joven pasa ahí muchas horas, ¿bien? Si tiene amistades, si no las tiene, esto que fueron mencionando ustedes del padre, ¿sí? Estas situaciones que ustedes fueron mencionando de su papá,
que uno podría decir, bueno, como mencionaron, ¿no? Una situación de abandono. ¿Cómo es vivir esa situación de abandono por ese joven, ¿no? Eh, no por todos los jóvenes es vivida de la misma manera, no todos se quieren volver a contactar con sus progenitores, ¿no? Hay que poder escuchar con qué tiene que ver eso, o qué se pone en juego allí, ¿no? Quizás hay chicos que decían, bueno, no volver a establecer vínculo con el progenitor, y hay otros que sí, que tienen como, en el caso de esta película que vimos recién, la iniciativa de poder buscar a sus padres, ¿no? Todas estas cosas nosotros vamos registrando en el acompañamiento. Y las implicancias de uno como AT en relación al acompañado. Esto también, ¿no? Ustedes fueron diciendo, bueno, al principio puede parecer chocante para el AT recibir al acompañado, que el acompañado tenga estos comportamientos o nos haga estos chistes o tenga estas contestaciones, ¿sí? Sí, quizás podemos como leerlo contratransferencialmente, cómo resuena en uno, ¿no? El hacer del otro, en este caso de este chico que es ahí uno de los protagonistas. Y ojo también, no solo con las modalidades, las respuestas que tiene el otro, esto de los chistes precipitados o las bromas precipitadas, sino también con hacer lecturas como muy rápidas, ¿no? Que desde ahí expliquen todo, ¿no? Como explicar que este comportamiento es por el abandono del padre. Quizás había otro tanto de variables, ¿no? O porque está en silla de ruedas, ¿no? Sería como un modo simplista de poder dar respuesta a algo que, que quizás nos lleve más tiempo a nosotros poder construirlo. ¿Por qué es necesario para la rutina? ¿Por qué la mamá dice que es necesario que coman a la misma hora, que tomen los medicamentos a la misma hora? ¿Y cómo se da la posibilidad de esto de que ustedes decían de salir a lo nuevo, de conocer algo diferente? También hay que tener cuidado con eso, porque por ahí nos dicen, bueno, lleva mucho tiempo encerrado, queremos que el objetivo del acompañamiento sea que comience a salir, que haga actividades por fuera y demás. Pero nosotros a quien tenemos que escuchar es a nuestro acompañado ahí, ¿no? Y poder darle el tiempo para que eso sea posible. Cuando los acompañamientos vienen, ¿se acuerdan que veíamos las clases anteriores, como cuando vienen con mucha iniciativa de uno, y no está nuestro acompañado ahí implicado, ¿sí? Eso habla más del profesional que del sujeto al que nosotros acompañamos. ¿Sí? Nosotros podemos tener muchas ganas de que salga, como veíamos ahí en la película, que hacen un viaje y demás, pero ¿qué pasa con el sujeto? ¿Es pedido por ese sujeto o es algo que nosotros tenemos el deseo? Dice, bueno, el deseo del acompañante no debe invalidar el deseo del acompañado, ¿no? O de aplastar su subjetividad. Entonces, aunque nosotros tengamos mucha iniciativa, muchas ganas de proponer algo, de hacerles invitaciones, de salir y demás, bueno, lo leíamos en el texto de Lionel Dosa, ¿no? Está en la complejidad del acompañamiento terapéutico poder prestar, ¿no? Poder brindar nuestra presencia y esperar en lo que el otro necesita. ¿Mm? Ese es un punto complejo, porque no se trata de una clase particular, no es que nosotros tenemos que llevar actividades o que tenemos que sacarlo de la habitación, ¿no? Es como, es otro el trabajo. Y ahí Leonel Dosa decía, bueno, esa es la complejidad del acompañante en lo que él denomina, ¿se acuerdan? Este autor denomina el principio de no intervención. Ese principio de no intervenir cuando el otro no lo está demandando, digamos, poder escuchar. ¿Eh? Entonces, un poco en eso lleva a pensar esta película, que si no la vieron, o si la vieron hace mucho, les invito a que la vuelvan a ver, así refrescan un poco de qué se trata, si tienen la posibilidad de buscarla y demás, porque es interesante todo lo que se pone en juego ahí en ese vínculo, en la transferencia, lo que da esa posibilidad, y en la contratransferencia, lo que la presencia del otro genera en nosotros, ¿no? Esto que ustedes decían, bueno, cuando nos presentan al acompañado y está en silla de ruedas, ¿qué genera eso en nosotros? O cuando tiene una discapacidad. Ahí para los que se van sumando, vimos el tráiler de
de la película Los Principios del Cuidado, ¿sí? Es una peli que ya tiene unos cuantos años, ¿sí? Pero trata en esto que compartíamos, de un adulto que acompaña a un joven en algún proceso, ¿no? Que lo va a ver a la casa y este joven está en silla de ruedas, cuenta la historia de por qué él y de su diagnóstico, ¿no? Y a partir de ahí toda una serie de sucesos que se van dando en esta relación, ¿sí? En principio el acompañante va a la casa, ¿sí? Y ahí están por ahí las primeras impresiones, qué escuchamos de esta mamá, qué nos resuenan las primeras entrevistas, qué nos va diciendo el joven o el adolescente que nosotros acompañamos. Y ahí está lo que decíamos inicialmente, que es uno de los temas que nos convoca a la clase de hoy, el registro, el cuaderno de campo, de qué se trata eso, ¿no? Quizás alguno de ustedes que ya está ejerciendo como acompañantes registra sus acompañamientos, ¿sí? Toma nota de lo que sucedió en el encuentro, toma nota de las cosas que les parecen más relevantes al finalizar el encuentro y demás, pero quería yo compartir con ustedes un material que teníamos desde la Fundación, que es sobre qué registrar y cómo registrar. ¿Sí? Yo se los voy a dejar en el aula virtual para que ustedes, cuando estén haciendo sus prácticas, estén en el ejercicio del rol, puedan acudir a este material, y puedan tener el registro como una herramienta más de nosotros como acompañantes, ¿sí? El tomar nota. No en el acompañamiento, o se sugiere que así no sea, sino posteriormente, ¿no? Hay algunos autores que son como bastante rigurosos que dicen en el plazo de las 24 horas, como tratar de tomar nota de lo que pasó, que no pasen más de 24 horas. Pero bueno, quería compartir con ustedes un material que teníamos elaborado desde la Fundación, que creo que lo hizo una de las profes, la verdad no figura allí el autor, pero me parece que es interesante para que ustedes lo puedan ir recopilando. ¿Qué registrar y cómo hacerlo? ¿No? Ahí les voy a mostrar el encabezado de este texto para que ustedes después lo puedan ver en Classroom. Les voy a compartir en pantalla. Y me gustaría que vayamos dialogando si a ustedes se les ocurren otras cosas sobre qué registrar y cómo hacerlo, ¿no? ¿Alguien quiere leer esta frase inicial? Es una cita de Susana Espuras y Silvia Renglin. Yo la leo, Martí. Sí, dale. ¿Cuál sería la que empieza desde quizás? Sí. ¿Sí? Quizás sea la escritura de los desvelos profesionales, los obstáculos de la experiencia clínica y los desafíos de una práctica que nos interroga, y buscar permanentemente ser repensada, la que necesita un lugar de inscripción. Bien, gracias, Flor. Me parece súper interesante esta frase inicial. ¿Qué escribimos, no? Y estas autoras dicen, bueno, a veces escribimos lo que nos desvela, lo que nos genera preguntas, lo que nos interroga sobre la práctica del acompañamiento terapéutico. Si nosotros pensamos en la práctica del acompañamiento terapéutico, es una actividad que nos llama, ¿no?, a la intervención, a la acción, aunque nos basemos en el principio de la no intervención de Leonel Dosa, pero también a la reflexión, ¿no?, o a la covisión, a mirar juntos con otros. Eso es lo que nos permiten los registros, ¿sí? El registro lo podemos hacer en un cuaderno de campo, podemos tener un cuaderno de campo del acompañado, podemos tener un cuaderno de campo donde registremos todos nuestros casos, pero diferenciando unos con otros, poniendo el nombre de nuestro acompañado. ¿Y cuáles son algunos puntos importantes que están registrados también acá en este texto y que yo se los voy a compartir? ¿Qué registrarían primero que nada?
Si tuvieran que pensar en su encuentro de acompañamiento, ¿qué sería lo primero que registrarían? Lugar, Salen del acompañamiento y anotan primero qué. el primer registro, dice usted, ¿Cómo? digamos, la primera apreciación que vemos, dice Sí, usted, sí. y en el Ustedes lugar salen del donde, acompañamiento y tienen que anotar. Tienen un cuadernito y van a anotar algo. ¿Qué anotan? Primero que nada. en el lugar en donde se encuentra el paciente, en la El lugar, casa, la fecha, ¿eh? sí, Podemos poner el nombre de nuestro acompañado, ¿no? sí, Lugar y fecha. Eso sería lo primero que nosotros podríamos registrar. El lugar y la fecha de ese acompañamiento, de ese encuentro. ¿Por qué? Porque como dice María Laura, puede ser que no siempre sea el mismo lugar, puede ser que sí. la primera vez vayamos a la casa y después vayamos a otro lugar de encuentro, ¿eh? Y la ¿Cómo lo fecha. recibe? Claro, y después cómo lo recibe el paciente. O si está cuando uno va, si está ahí en la Se escucha casa, un poco si bajito, se María queda. Laura. ¿Cómo? Eh, Después, yo lo que yo registraría después de eso, Sí, del lugar en donde está, es como si nos recibe, quién nos recibe primero, porque por ahí, si bien, es muy niño, nos recibe la mamá, si es bien, está en un lugar, nos recibe, qué sé yo, la asistente social, la psicóloga, la que bien, trata el paciente, depende del lugar al que vayamos. Y después, por tercero, cómo nos recibe el paciente, ¿verdad? Si ya está, ujú, si le avisaron, ujú. cómo cómo nos recibe. Por ahí te recibe bien, y por ahí no te recibe nada bien, o por No, ahí no está, y hay que claro, buscarlo, porque si está, por ejemplo, en la casa, después no te pueden decir está en la habitación, y uno va a la habitación, o primero espera claro, afuera si puede entrar, porque por ahí se puede sentir invadido, y cuando están, por ejemplo, en otros lugares, si está en el comedor, si está en donde duerme, si está en el patio, porque por ahí ellos capaz te avisan que va a ir a alguien a verlos y por ahí te esperan y por ahí no. Creo que eso yo haría registro de eso. bien, bien. Entonces, podríamos registrar primer encuentro, imaginemos. Lugar, Sí, fecha, ¿no? Actores, porque si nosotros decimos que nuestro encuadre es abierto y flexible, quizás haya más de un actor ahí. Como dice María Laura, puede estar nuestro acompañado y su mamá, como en el corto, puede estar el acompañado y su papá, su abuela, puede ser en una institución y puede estar la profe del taller, pueden estar sus compañeros, decíamos el otro día, puede ser en un geriátrico y pueden estar ahí los otros adultos con los que convive o los convivientes. ¿Sí? Entonces podemos poner el lugar, la fecha, quiénes están y cuánto dura o cuánto duró el encuentro. Si duró 1 hora, si duró 2 horas, si duró 3. ¿eh? Porque por ahí, bueno, los primeros encuentros tienen algunas variaciones y puede ser algo significativo. Por ahí si el encuadre ya está consolidado, ustedes saben que son martes y jueves, 2 horas cada día, pero si es un encuadre quizás un poco más flexible o la primera vez simplemente vamos a conocer, podemos poner cuánto tiempo estuvimos, si estuvimos 45 minutos, si estuvimos 1 hora y media, por ahí eso también podemos dar lugar al registro. La duración del encuentro. Y sí, ustedes van a ir encontrando su modalidad de escritura. Quizás ustedes pueden describir todo lo del paciente, ¿no? Cómo estaba inicialmente, cómo fue el proceso de la charla y cómo finaliza, ¿eh? O pueden ir haciendo intercaladamente, describiendo los sucesos de qué cosas hizo el acompañado, qué es lo que yo pensé, cómo me sentí, cómo intervení o qué intervención hice en ese acompañamiento, en ese encuentro del acompañamiento, y cómo cerramos el acompañamiento, diciendo, bueno, nos vemos la próxima vez para que hagamos tal cosa, o porque nos encontramos en tal lugar, o te espero yo en tal lado, ¿no? eh, Podemos ir describiendo eso, ¿sí? A veces lo podemos escribir lo del acompañado por un lado y lo del acompañante por el otro, y si por ahí ustedes tienen otra modalidad de escritura, lo pueden ir escribiendo alternadamente, ¿no? En función de lo que sucede con el acompañado, qué responden ustedes, qué piensan,
Pueden anotar ahí sus interrogantes, sus hipótesis. Me dijo esto y yo supongo que tal cosa, ¿no? En esto que decíamos del adolescente. Bueno, respondió con ironía, yo supongo que, o eso me generó a mí alguna sensación de incomodidad, de rechazo, de contestarle irónicamente una próxima vez, ¿no? Eh, entonces, todas esas cosas nos permiten ir descubriendo también nuestra modalidad de escritura, cómo lo vamos a escribir, ¿sí? Yo tomé nota de algunos puntos que propone este texto, tiene 5 páginas, un poco larguito, pero bueno, yo espero que ustedes se puedan tomar el tiempo para leerlo como con detenimiento, y puedan hacer como algunas precisiones. Pero bueno, registrar en nuestro cuaderno de campo, ¿sí? Es una producción que también está ligada a la experiencia de nosotros como acompañantes, ¿sí? Permite que recuperemos hechos significativos, puntos críticos, esos que también nos incomodan. Podemos registrar logros cuando vemos algún avance en nuestro paciente. Decíamos, podemos registrar también hipótesis, interrogantes, podemos anotar nuestras intervenciones, qué dijimos, cómo dijimos, con qué finalidad, o si lo ayudamos motrizmente en alguna tarea, o si tuvimos que poner el cuerpo en alguna escena para contener, para alojar. Bueno, podemos pensar ahí en nuestras intervenciones de ese día. Quizás podemos poner un apartado en nuestro cuaderno que diga, mis intervenciones hoy fueron, y capaz que ustedes las puedan anotar, ¿no? Como diferenciándolas del resto. También podemos anotar nuestras experiencias, lo que observamos del lugar, si vemos que es un lugar oscuro, si vemos que es un lugar luminoso, qué nos generó eso, ¿sí? Teniendo en cuenta que, bueno, y nuestros registros también están teñidos de nuestra propia subjetividad, ¿sí? Nosotros observamos desde nuestro lugar, desde nuestras experiencias previas, desde nuestra implicancia como sujetos, ¿no? Capaz que vamos al mismo lugar y somos 2 acompañantes y registramos cosas distintas, porque cada uno observa desde su propia experiencia, desde su lugar. Martí, Sí, también podríamos como anotar en un ítem aparte, o sea, lo que nos gustaría hacer con el paciente, ¿no? bien, bien, sí, O totalmente. intentar hacerlo, o sea, o de a poco, paso a paso, ¿no? Sí, ahí podemos dejar como un apartado que diga interrogantes o hipótesis o futuras intervenciones. Claro. O también, María, en esto que vos decís, podemos pensar nuevos objetivos, ¿no? O a raíz de esa experiencia, como vos decís, pensar nuevas actividades o actividades futuras o nuevos objetivos, porque vamos conociendo un poco más al paciente, entonces a partir de ese encuentro vos podés decir, bueno, surge como objetivo del acompañamiento esto otro que quizás hasta el momento no lo teníamos en cuenta, o esta otra actividad que hasta el momento no había sido planificada, ¿no? Porque si hay algo que nos permite el registro también, es armar como una secuencia, ¿sí? Como una historización del proceso del acompañamiento terapéutico. Permite armar una cronología, cómo iniciamos, qué momentos hay en el acompañamiento, cuáles son las cosas que a veces se repiten y cuáles son los puntos de fuga o los puntos que tienen algo de novedoso, en esto que decía María también, ¿no? Eh, entonces, el cuaderno de campo, los registros nos permiten hacer como esa historización del proceso, ¿sí? Llevar adelante esa historización. Profe, yo creo que también va a tener que ver mucho el vínculo, porque no va a ser el mismo vínculo cuando arranquemos el Sí, primer día a medida que lo vayamos conociendo. totalmente. Sí. Y ahí, Verónica, nuestros registros también. Quizás al principio pueden ser más acotados, quizás en el transcurso los podemos ir ampliando, o quizás al principio son muy detallados, pero más desde la observación descriptiva y no tanto desde una implicancia profesional.
o desde una lectura clínica, entonces eso lo vamos a ir enriqueciendo también nosotros a lo largo de los encuentros, ¿no? Por eso también se ve reflejado en nuestra modalidad de escritura, cómo vamos escribiendo los primeros encuentros y cómo vamos escribiendo los últimos, o más adelante, después de transcurrido un tiempo. También es algo que se puede agregar en eso que vos decís, Verónica, encuentro número, vos podés poner encuentro número 1, y contás ahí un poco de qué pasará. Encuentro número 10, capaz que ya escribís, ¿no? De otra manera. Entonces también uno puede ir llevando o contabilizando cuántos encuentros va con su acompañado, ¿no? Eso también permite armar como una secuencia. ¿Sí? ¿Ven? Sí, Flor. Esto de escribir los logros, también yo creo que nos va a servir como vínculo para el acompañado, por ejemplo, que vos vayas escribiendo en el encuentro 1, 2 y 3 pasó tal y tal cosa, y mira, ahora que estamos en el encuentro, no sé, número 15, lograste lo que capaz que en el encuentro 2 nos costaba. Entonces yo creo que ahí se va a reforzar el autoestima del acompañado, porque como que él también va a decir, ah, sí, mira, cuando comencé esto no lo podía lograr y ahora lo hago, digamos, muchísimo más fácil, como que eso también le va a reforzar a él. Bien, bien, para hacer una evaluación también en esto que vos decís, Flor, o una devolución al acompañado, cuando por ahí uno cree que el acompañamiento está decayendo o encuentra un periodo de meseta, uno poder devolverle, mirá lo que empezamos o cómo empezamos inicialmente y cómo nos encontramos ahora. Y eso se puede capitalizar, Flor, no solo con el acompañado, sino también con las reuniones de equipo. Uno puede llevar a las reuniones de equipo y decir, bueno, habíamos comenzado así, a lo largo de este tiempo de trabajo hoy nos encontramos de esta manera, ¿no? O lo puede llevar a una supervisión, ¿sí? O lo puede llevar a una reunión, no sé, en la escuela o en el geriátrico, entonces esas cosas también uno puede hacer, dar cuenta del proceso que ha hecho el acompañado. Entonces, este registro puede ir tomando distintas formas, ¿sí? Lo podemos llevar a la supervisión, lo podemos llevar a las reuniones de equipo, lo podemos tomar en cuenta para el momento de hacer informes, ¿sí? Por ahí nos dicen, bueno, al finalizar el acompañamiento, elabora un informe, entonces todo eso es capital, que nos sirve para escribir el informe para la obra social, para la institución, para la familia, para el equipo. Y hay otro de los puntos que nos permite el registro, ¿sí? Que tiene que ver con poder salirnos de la práctica, ¿sí? Poder observar eso que aconteció desde un otro lugar, ¿sí? Que no queda ahí como coagulado. Porque por ahí vivimos instancias de incomodidad, de malestar, de angustia, ¿no? Y eso puede hacer que después nosotros actuemos esas escenas, ¿no? Como que las pasemos al acto en alguna contestación o en algún modo, ¿no? Esto que decíamos, podríamos quedarnos pegados al paciente y contestar con la misma ironía que el paciente nos contesta. Entonces el registro permite como salirnos de esta escena y escribirlo es una actividad cognitiva diferente, ¿sí? Entonces requiere de nosotros otros recursos eh, que no son los mismos en el haber transitado la experiencia, sino que es prestar el cuerpo de otra manera, posicionarnos desde un otro lugar cuando nosotros armamos los registros. Porque decíamos, en esto del acompañamiento terapéutico, nuestra subjetividad también está implicada. A veces la tenemos, ¿no?, que poner un poco en pausa para que nuestra subjetividad no aplaste la subjetividad del otro, de nuestro acompañado. Pero tenemos que poder también tomar distancia de ese encuentro y poder leer qué sucedió allí, qué se puso en juego. Pensar con otros también puede ser pensar con autores, que ustedes digan, ah, esto que me pasó me hizo pensar al encuadre, me hizo pensar a la contratransferencia, me hizo pensar en los momentos del vínculo, ¿no? Y que ustedes ahí puedan ir y recuperar algún material. Y quizás en ese punto ustedes puedan escribir haciendo otra separación, si para ustedes es posible o no, hay gente que lo puede hacer, separa las sensaciones, ¿sí? Las sensaciones del acompañante
de las interpretaciones. Una cosa es la sensación que a mí me dio, eso que pasó, y otra cosa es cómo yo lo interpreto, ¿no? Desde un posicionamiento clínico. Esto que decíamos, bueno, este suceso está porque faltaba su padre, o esto pasó porque, sí, son interpretaciones que nosotros hacemos, o suponemos, ¿eh? Pero no tiene que ver con la sensación que eso nos genera. Quizás esas instancias son a veces diferentes. Entonces poder también marcarlo en la escritura es un desafío o es algo a veces a construir. Ahora, si hay algo que para nosotros es como muy relevante, podemos poner también en nuestro registro frases textuales, ¿no? Si nos quedó resonando una frase que dijo la mamá, que dijo su papá, o que dijo el mismo acompañado, lo podemos anotar así textualmente, si la recordamos con exactitud, ¿sí? Y anotarla, bueno, nos permite un poco esto que decíamos, salirnos de la escena, no quedarnos tan pegados. Es un material que es rico, que ustedes lo pueden volver a ensayar con la película, si no vieron el tráiler que pueden ver, este pequeño tráiler que yo traje, les compartía hoy sobre los principios del cuidado, ¿sí? Y ver qué anotarían ustedes de ese acompañamiento, ¿sí? ¿Qué anotarían de la casa? ¿Qué anotarían del vínculo? ¿Qué anotarían si les generó alguna parte alguna sensación? Y después, bueno, poder compartirlo o poder pensarlo para otro trabajo, ¿no? Ahí veo que fueron escribiendo en el chat también. Priscila que avisaba que se tenía que desconectar. Bueno, un poco esa es la idea del cuaderno de registro, que después ustedes lo puedan capitalizar también. No sé, quizás alguno de ustedes quiere escribir un caso clínico, presentar un trabajo en algún congreso. Me ha tocado acompañar a algunas compañeras de ustedes de otros cursos o de años anteriores que a partir de eso presentaron un trabajo en un congreso o en una revista, porque llevaron la escritura a otro nivel de socialización, resguardando siempre, si deciden publicar, la identidad, ¿sí? de sus acompañados, pero es un lindo proceso el de también poder escribir y que ese cuaderno de registro, cuaderno de campo, vaya tomando otra forma, o para la supervisión, o para el trabajo en equipo, ¿sí? O para algún artículo que ustedes quieran escribir el día de mañana, Así que bueno, un poco es esa la idea de los registros también. Yo les voy a dejar este material en el aula virtual, les decía, para que ustedes lo lean con mayor detenimiento, que tengan un tiempito ahí y puedan ir desglosando todos estos puntos que estuvimos trabajando en la clase de hoy. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, que quiera compartir algo más acerca del registro, del cuaderno de campo? ¿No? Bien. Bueno, van a ser casi las 8, podemos hacer un recreito, ¿les parece? Vamos. Entonces vamos a compartir este texto, que yo les decía es del 2020, ahí tiene la fecha. Ahí tiene la fecha. Este texto se llama Acerca de las prácticas de escritura en acompañamiento terapéutico. Voy a ver si puedo... No para... Tengo la flechita para ir bajando. Bueno. Acerca de las prácticas de escritura en acompañamiento terapéutico. ¿Qué nos convoca a las prácticas de escritura? ¿Qué nos convoca a cada uno de nosotros al momento de escribir? ¿Qué diría la escritura acerca de nuestras prácticas y cómo escribir desde nuestro rol? Estas son algunas preguntas que guían a la producción de este escrito. La posibilidad de escribir siempre habilita a quien lo hace a posicionarse como autor, es decir, a crear una autoría sobre las palabras que encuentran forma
en el papel. El autor, y para ello tomo una cita, es el sujeto que tiene la posibilidad de inventar en un objeto de conocimiento con una legalidad tan fuerte, tan social, tan propia como es la escritura, sus propias marcas, donde lo singular deja huellas, donde lo subjetivo se pone en juego. Estas y las demás citas que presentaré posteriormente son tomadas del texto de Sylvia Clemenson y otros autores denominado Leer y escribir en contextos sociales complejos. Aproximaciones clínicas. Flor, ¿querés continuar? Ahora sí, retomando las distintas puertas que nos abre la escritura, encontramos a aquella donde también se invita a quien escribe, a que estas palabras enlazadas en el texto pasen de una dimensión de lo privado hacia un escenario en el orden de lo público. Esto me hace pensar que al momento de escribir sobre nuestras prácticas, nuestras experiencias y nuestros acompañados, esto adquiere una connotación al menos diferente, no solo para nosotros como autores, sino también para los otros, llámense lectores, receptores, colegas, acompañados, familias, escuelas, etc. Como decíamos entonces que podemos pensarnos autores de informes, de registros, de viñetas, de escrituras de casos, de ensayos, de publicaciones. Encontramos nuestras prácticas teñidas por la lengua, en sus distintas formas. Escribir desde nuestro rol es una forma posible de dejar huellas, en este caso sobre el papel, acerca de nuestras propias prácticas en relación a los vínculos que son creados con y a partir de los otros, en este entramado particular que hace el dispositivo de acompañamiento terapéutico. Bien. Ahí voy a pasar ya a la página siguiente, dice, la escritura también es, entre otras tantas cosas, una actividad cognitiva, compleja, que nos invita a simbolizar, a crear una narrativa. Para Clemenson, el acto de narrar se nutre de los acontecimientos reales y expresa en su interpretación posterior aspectos de la subjetividad del narrador que trabaja sobre un texto para reconstruirlo, ordenarlo, entenderlo y opinar de acuerdo con sus pareceres. Entonces podríamos pensar que la construcción de nuestros escritos como parte de un armado, de una narrativa que no es posible de construir sin la presencia de otros, que nos prestan palabras a partir de los autores que leemos, de los supervisores que nos acompañan o de los mismos colegas. Cada vez que nos sentamos a escribir, elegimos por dónde empezar, cómo continuar. Elegimos las palabras, los puntos, las comas, las comillas, los paréntesis, y así un sinfín de signos, de recursos, de letras, de frases para registrar, armar y crear en el papel. ¿Con qué objetivo? Sin duda estos pueden ser variados, quizás con el propósito de llevar el registro diario del acompañamiento terapéutico que nos convoca, donde a través del paso del tiempo puedo ir construyendo una historización acerca del mismo. Posiblemente también sea la escritura de un informe para dar a conocer algunos aspectos acerca de los objetivos, abordajes e intervenciones llevados a cabo desde el dispositivo de acompañamiento terapéutico. Asimismo puede ser un ensayo, un escrito, una publicación, donde a través del deseo del AT se teorice sobre algunos aspectos vinculados a las prácticas, donde la teoría y la praxis se entrelazan a través del recorte de una viñeta o el armado de un caso clínico, por ejemplo. Decíamos que inventamos una escritura cada vez que realizamos un escrito, cada vez que nos disponemos a escribir. En la elaboración de un informe, solo por tomar un modelo, decimos en relación a esta marca semiótica qué vamos a armar.
apostamos a una gramática, identificamos los aspectos que constituyen el armado del texto, recreamos el contenido a partir de una estructura, seguimos como senderos la coherencia y la cohesión del mismo. Sin duda, el verbo escribir no solamente remite a la acción o práctica de la representación gráfica, ni a una simple codificación de mensaje, ni a la mera comunicación diferida, sino que también constituye una práctica subjetiva y al mismo tiempo subjetivante que hace a una narrativa singular. ¿Lo lees ahí? Al respecto, Levenson puntúa, por un lado, narrar es una actividad representativa compleja que estimula la reflexividad, porque obliga a un desdoblamiento del pensamiento sobre sí mismo para ordenar el material a narrar con una cierta casualidad y orden. Este desdoblamiento de la escena que plantea la autora no se da solamente a través de la escritura, sino que, como AT bien sabemos, que también es propio de los espacios de supervisión. Este corrimiento o despegue de las escenas permite repensar nuestras intervenciones, analizar y reflexionar sobre el qué hacer de la T, aspecto que hace el posicionamiento ético y profesional del mismo. La autora, además, agrega que la narrativa promueve el pensamiento crítico, porque se basa en la interpretación de los hechos realizada por quien narra, que requiere para concretarla, acceder a procesos psíquicos que incentivan la interpelación de lo instituido. Sin duda, en relación a esto, la escritura permite repensar, visibilizar, volver a sobre los sucesos, sobre los otros y sobre uno mismo. Es decir, se invita a interpelar la propia práctica. Ahí sí, o sí. Ahí no leo. Sí. En tercer lugar, asegura que narrar favorece el posicionamiento subjetivo, porque obliga a quien realiza a posicionarse de forma discriminada y autónoma para concretarla. Decíamos anteriormente que la escritura hace a los sujetos, los invita a posicionarse como autores, como acompañantes, como profesionales, dado que a través de la palabra que elegimos estamos diciendo algo de nosotros, sobre nuestra forma de pensar, de sentir, de imaginar, de crear. Claro está que no podemos decirlo todo y que siempre se corre el riesgo ante el lector de dejar librado al azar aquello no dicho. Por último, Levenson comparte que narrar es entonces una actividad compleja que requiere una organización psíquica suficiente para interpretar los padecimientos ajenos y posicionarse críticamente ante ellos. Eso me fue, espérenme. Volviendo al ejemplo de escritura de informes, elegir, seleccionar y decidir sobre qué contar o no y cómo hacerlo también hace al posicionamiento que cada T tome ante la escritura. Considero en este punto la importancia que tiene el destinatario, a quién va dirigido nuestro escrito. Si es un informe para la obra social, para la escuela, para una publicación o para compartir en una supervisión, como decíamos en la clase de hoy, ¿no? La posibilidad que nos da la escritura conduce a pensar y reflexionar en relación al acompañamiento terapéutico desde esta actividad cognitiva que decíamos que es compleja, donde las implicancias de cada uno como AT, ¿sí?, encuentran ahí alguna forma en el papel. Como acompañantes, profesionalizar y jerarquizar nuestra práctica, contribuir al rol, no remite únicamente a participar de los espacios de formación o de las instancias de supervisión, sino que también estamos convocados a hacerlo a través de prácticas de escritura, sean estos ensayos, publicaciones, viñetas, armados de casos o demás. Y ya que hacer hablar a los autores, entrelazar conceptualizaciones y dialogar con los textos, es una manera posible de complejizar por medio de la palabra escrita nuestras modalidades y formas de acompañar a otros sin cristalizar la mirada.
¿no? Que era un poco eso lo que decíamos que esperaba hacer o esperaba generar efectos el cuaderno de campo o los registros. Esto que nuestra mirada no queda ahí como coagulada o detenida en el tiempo sobre algo que pasó, sino que lo podamos poner a trabajar. Eso es lo que nos permite el registro, trabajar eso que pasó en algún momento y que es necesario ponerlo en acción, decíamos, para que no se repita o para que no se genere ahí como algún pasaje al acto. Este texto lo armé hace bastante tiempo, les decía en el 2020, pensando un poco en qué significa la escritura para nosotros. Hoy nosotros trabajamos la escritura de los registros, pero más adelante también vamos a ver lo que es la escritura de los informes, de los planes de trabajo, de los presupuestos, cuando nos pueden solicitar que presentemos a las obras sociales, ¿no? Entonces un poco este texto invita a reflexionar sobre qué es escribir en el acompañamiento terapéutico para cada uno de nosotros. Ustedes podrían hacerse otras preguntas. Yo elaboré esas poquitas para este ensayo, pero ustedes podrían hacerse otras preguntas sobre qué es escribir para ustedes en esta práctica de la T, ¿no es cierto? Por eso aprovechaba que teníamos ahí como un tiempito extra y se los compartí. Y les decía también que hay otro material que les voy a dejar en el aula virtual, que tiene que ver con estas autoras que leíamos al inicio de la clase. No recuerdo si Flor leías esa cita de Susana Espuras y Silvia Resnicky, ¿se acuerdan? En el inicio de la clase comenzamos con esa cita de esas autoras. Hay otro texto muy interesante de ellas que se los voy a compartir para pensar las prácticas de acompañamiento cuando nosotros iniciamos, cuando tomamos un caso, asimismo cuando lo estamos desarrollando, ¿sí? Es este capitulito de un material de ellas que les voy a dejar también ahí subido en el aula virtual y que me gustaría comentarles algunos puntos, ¿sí? En esta segunda parte de la clase, o tercera, podremos meter como un tercer texto en la clase de hoy. Este texto es Abordajes múltiples, el lugar del acompañante terapéutico, ¿sí? Yo les decía, las autoras son Susana Espuras y Silvia Resnicky, donde van a trabajar algunos puntos que para nosotros son conocidos y otros que son del orden de lo novedoso, como para que ustedes puedan hacer como un desarrollo teórico, ¿no? O conceptualizar algunos de los puntos que ellas proponen en este texto. Por un lado, pensar en el acompañamiento, ¿sí? Dicen ellas, como aquellos profesionales o aquella profesión que está destinada a los sujetos con algún tipo de padecimiento psíquico, de desamparo, ¿sí? O desvalimiento, ¿sí? Son palabras fuertes, son palabras que quizás en otros autores las hayamos leído y en algunos no, esta idea de desvalimiento. ¿Por qué proponen ellos esta denominación, esta clínica del desvalimiento? Y a partir de ahí, ¿cómo piensan el armado del acompañamiento terapéutico? Ellas, al igual que otros autores que nosotros ya leímos, comparten la idea del AT como dispositivo, del acompañamiento terapéutico como dispositivo. Y ustedes saben que esta idea de dispositivo lleva a pensar en el acompañamiento terapéutico como el armado, como una construcción, no como algo que está preestablecido, ¿no? O que es construido con anterioridad sin la implicancia del sujeto. Es interesante porque ellas retoman esto a lo largo de todo el texto, ¿bien? Y más allá de esta construcción del dispositivo del acompañamiento terapéutico, dice, para que esta construcción sea posible, es necesaria cierta disponibilidad. El AT tiene que tener cierta disponibilidad. Ahora dice, no es cualquier disponibilidad, es una disponibilidad hacia qué. Bueno, es una disponibilidad hacia el encuentro con el otro, ¿sí? Es una disponibilidad hacia la escucha, ¿sí? Que pretende que el acompañante pueda abrir ese espacio de escucha, alojar la subjetividad de ese otro que está padeciendo, que está desamparado, ¿sí? Que está atravesando, bueno, alguna situación
subjetiva compleja, sea con el lazo social, sea psíquicamente, ¿sí? Entonces requiere del acompañante esta disponibilidad. ¿Qué es una disponibilidad móvil? ¿Qué es una disponibilidad mental? ¿Sí? Que es necesaria poner en juego en cada uno de los encuentros. ¿Sí? Disponerse a escuchar, disponerse al quehacer en la clínica, ¿no? Como al armado o a esta construcción en cada uno de los encuentros. ¿Sí? En la clínica de la TES, decimos, en esta clínica que es una clínica terapéutica. Ellas proponen y nos hacen pensar, bueno, ¿qué es la terapéutica? ¿No? Este término que viene un poco del lado de la medicina. Si uno tuviera que buscar el significado, ¿qué significa terapéutico? ¿No? ¿A ustedes de qué les viene esta palabra, lo terapéutico o la terapéutica? De una ¿Les persona suena como del lado de lo médico o no? ¿Cómo, María Laura? y de una persona que esté preparada, funciona lo terapéutico, porque o sea, Bien, yo no puedo bien, salir de mi casa a acompañar a una persona si no tengo conocimiento. En algún momento lo voy a necesitar. En cambio, si yo estoy preparada, eh, ujú, voy a saber cómo manejar X situaciones, a diferencia de la persona de la que no está preparada. Es lo que yo claro. pienso. Claro, por eso lo terapéutico supone un saber, ¿no? Y ahí es en esto lo que vos decís, María Laura, lo terapéutico también supone un saber respecto de la cura, ¿no? Esto de que yo decía del lado como más de lo médico, ahí ellas desarrollan un poco esta idea. Pero ahora ellas dicen, bueno, ¿qué de lo terapéutico en el rol del AT, ¿no? Del acompañante? ¿Qué de lo terapéutico es posible? Entonces ahí ellos dicen, bueno, es posible lo terapéutico en tanto la clínica, pero la clínica de lo singular, de cada caso, de la escucha de cada sujeto. Ahí en ese armado hay una terapéutica posible, ¿no? Cuando hay algo de la subjetividad del otro que se encuentra amenazado, dicen ellos, cuando hay algo de la subjetividad o del lazo que se encuentra interrumpido, entonces es a partir de ahí que ellas dicen, bueno, se pone en juego esa terapéutica. ¿Con el objetivo de qué? ¿No? ¿O con qué finalidades? Dicen ellas. Cada una de las finalidades está establecida por cada sujeto, ¿no? Dice ella, hay una clínica de lo singular, una terapéutica de lo singular. Pero generalmente se da cuando hay algo de lo singular o hay algo de lo propio que por ahí no se llega a articular con lo diverso, que no se llega a articular con lo múltiple, ¿no? Cuando hay algo que no puede ser compartido en común, ¿sí? O cuando hay tanta singularidad que ese sujeto no puede participar de escenas grupales o con otros o con pares. Bueno, ellas ahí desarrollan algunas de estas ideas, ¿no? De cómo pensar este binomio, y si pudiéramos llamarlo así, de lo diverso y lo propio, de lo singular y lo múltiple, ¿no? Y cómo hacer una lectura de esto que no sea lineal, en esto que nosotros decíamos en la interpretación de los registros, ¿no? Contestó así porque tal cosa, sino de saber que esto implica un entramado complejo, la clínica de lo singular, y que no hay una única causa o un único motivo, sino que a veces son encrucijadas complejas, múltiples, ¿sí? Y que tienen distintas aristas. Por eso la complejidad también del proceso del acompañamiento terapéutico, ¿no? Eh, Porque es una práctica que se caracteriza por esta intersubjetividad, este juego entre las distintas subjetividades, ¿no? Entre la posibilidad de un devenir mejor, de una potencialidad terapéutica, ¿sí? Ellas van planteando como cuáles son las coordenadas del ejercicio, por lo menos dentro de nuestra práctica, ¿no? En este punto. ¿Sí? Y por último me había Es como notado, si fuera una asistencia sí, individual, como ¿cómo? una asistencia individual, que es como si fuera una asistencia, yo lo vinculo como una asistencia individual, pero Mm, propio de uno, y al mismo tiempo ser como todo lo que siempre dije, es como si fuéramos un conducto, pero uno lo toma al paciente como eso, como si fueras un asistente individual para esa persona, y al mismo tiempo sos un conducto para el de afuera, para que él entre en lo de afuera. No sé si ujú, me explico. sí,
Sí, un poco volviendo a esto de elegir las palabras con las que nosotros manifestamos, uno podría decir más que individual, singular, porque el individual implicaría como un retrotraimiento hacia uno mismo, ¿no? Sí, Como quedar ahí encapsulado. sí. Más que individual podríamos pensar, Flor, en algo singular o en algo subjetivante o algo con algún criterio subjetivo, más que individual, porque ahí quedaría como el individuo, como capturado, y ellas lo que proponen es, bueno, hay algo de los otros, algo de lo multi que se ve interrumpido. Entonces, si nosotros tomamos al sujeto como individual, ya estaríamos como, quizás, entiendo tu idea, pero quizás técnicamente yo usaría otra palabra, digamos, más que individual. ¿Se entiende por qué, Flor? No porque esté mal, Sí, pero sí, en sí, el sí. funcionamiento de las autoras y en la formación que yo traigo, que también viene más del lado del psicoanálisis, uno podría pensar más que individual. Quizás para alguien que venga más del orden de lo biológico, de lo médico, podríamos hablar de individuos, pero acá ellas invitan a hablar como de lo singular, ¿no? Y cuestionan un poco esto que vos traes también del término asistencia. ¿Se acuerdan que en algún texto de Leonel Dosa vimos cómo, qué del asistencialismo y qué de no, digamos? No sé, Flor, si te acordás que decía, él comparaba con los colores, que decía más verde Sí, sí me acuerdo. azulado, verde amarillo, ¿no? Y él cuestionaba un poco el tema de la asistencia. A veces sí es necesaria y a veces dice, no estamos tanto de ese lado o de ese color, ¿no? Y ellas plantean más que asistencia como, ¿qué más? Dicen ellas, acompañar. ¿Y acompañar desde dónde? Acompañar desde la disponibilidad. Dicen ellas, no es la disponibilidad solo del cuerpo, sino la disponibilidad mental, ¿viste? Que puede ser una disponibilidad móvil, ¿sí? Pero ellas más que quizás otros autores que sí hablan de asistencia, como Leonel Dosa en ese texto que habíamos leído, estas autoras hablan más de acompañar, más que asistir, ¿no? Hablan más como de acompañar, de la disponibilidad y de atender como a los requerimientos de cada consulta. A mí me llama la atención eso, como que ellas estuvieran como a veces de ese posicionamiento médico, pero dicen, no, es como atender a lo de esa consulta, a lo de ese encuentro. Yo subrayaba esa frase, ¿no? Y por otro lado desarrollan el concepto del trabajo entre varios, ¿sí? Como una posibilidad de apertura, de disponibilidad al diálogo, de la disponibilidad al encuentro con otros, ¿sí? Eh, que, bueno, que complejiza la forma de pensar lo terapéutico, ¿no? Y que nos permite también atender a lo singular de cada una de las consultas, de cada uno de los acompañados. Eh, Quizás, Flor, si vos lo pensás, podríamos decir también a cada uno de los individuos, si vos lo fundamentás desde dónde lo vas pensando, también Sí, podría yo ser. iba por ese lado, Sí, hablaba de lo individual al paciente, digamos, me claro, expliqué de los mal, pero sí, dije individuos. la idea. Podríamos pensarlo así. Sí, sí, totalmente. Sí, entiendo tu expresión. Por eso vos podrías decir, bueno, a lo individual, digamos, en cuanto, ¿no? Del individuo. Este, Esos son algunos de los ejes que comparten estas autoras en este texto. Les decía, es un texto de 10 páginas. Yo compartí con ustedes algunas coordenadas, como para que ustedes tengan al momento de hacer la lectura. ¿Les ha quedado alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran que revisemos de estos puntos? Yo hice como un extracto de este texto que es muy rico, porque tiene muchas ideas, muchas conceptualizaciones, algunas se entrelazan con lo que ya estuvimos viendo y en algún punto también se diferencian de otros autores. ¿Sí? Bueno, mientras van pensando a ver si hay algo que quedó poco claro, que quieren que terminemos de conversar, les consulto, ¿han podido ver el Classroom? ¿Vieron lo de las prácticas? Lo de enviar el correo y eso. Lo vi, pero no, todavía no entré. Me llegó un mail.
Bien, bien, María. María Laura, Profe, yo fui a hablar en las instituciones y resulta ser que el asistente social está de vacaciones, así que me dieron cita para el lunes a la mañana. bien, bien, Y, y después hay otro, bueno, en realidad es Jesús María de muchos lugares y quería preguntar esto. sí, Este es como, ay, ¿cómo explico? Es un instituto donde llevan a los niños y sí, hay con audióloga, como un psicopedagoga. centro, Sí, exactamente. Y sí. quería preguntarle esto que le quería preguntar, si podía puedo ir a preguntar si puedo hacer mis prácticas en un lugar de esos también. En un centro de rehabilitación, sí, Sí, puede ser. Si este centro tiene como algún taller para esa población, o hay algún profesional que te diga, María Laura, te puedes sumar conmigo a mi trabajo. Bueno, lo que yo les decía claro, que sea en el marco institucional, porque después me claro, decían, profe, no sé, la hija de mi vecina necesita una T, ¿puedo ser yo? Y así de manera particular no, porque tenemos que firmar un convenio con una claro. institución, por eso yo les decía. ¿Qué me interesa nuevamente para los que están acá en la clase Sí, sincrónica y los que ven la clase grabada? Que podamos recuperar un correo al que nosotros desde la fundación nos podamos contactar, ¿sí? Que ustedes sí, nos lo manden y sí, no por mensajito, porque por ahí se pierde la información, sino que me sí, puedan enviar un correo. Profe, soy María Laura, tal ujú, institución está disponible para la práctica, le dejo el correo de contacto. Entonces bien. nosotros nos contactamos con la institución por medio de ese correo. Después, Ah, María perfecto. Laura, yo te respondo a vos, está todo ok, te Sí, envío el acta que vos tenés que firmar, sí, donde tiene que estar tu firma y tiene que estar la firma de la institución, y vos nos las bien, envías firmadas por otro mail, ¿no? Nos envías, profe, acá le envío o le adjunto el archivo con la planilla ya firmada. Bueno, entonces bien, ahí ya está, bien, ¿no? Y vamos a hacer todo ese protocolo por mail. Ustedes buscan la fundación, ponen, soy sí, Victoria Peretti, institución tal. sí, Profe, le envío el correo para que se ponga en contacto, yo me pongo en contacto con la institución, ustedes firman el acta y nos devuelven el acta firmada, ¿sí? Por medio de bien. mail. Suben la Entonces, escanea, le sacan ¿puedo ir a fotos, preguntar en este centro de rehabilitación si puedo hacer prácticas también, por las dudas que en el otro me digan si que no no? tuvieras el OK de la otra institución, sí. Eso era lo que Ah, yo también les decía en perfecto, el grupo de WhatsApp. Si tienen bien. más de una institución disponible, que nos puedan contar en el mail para que nos contactemos, porque si no puede Bien, ser en bien. una, puede ser en la otra, ¿no es cierto? Ah, bueno, Y que podamos resolver esto en este tiempo, así ya en el mes de marzo pueden comenzar. Quizás unos comienzan claro, antes, otros comienzan después, pero ya pueden comenzar. bien, Esos son como los pasos a seguir. Ustedes nos envían un correo de un referente de la institución, nosotros nos ponemos en contacto, firman las partes el acta y nos lo devuelven sí. el acta firmada. Y a Bueno, partir del mes de marzo vamos a comenzar con las supervisiones. Vamos a tener un momento de trabajo teórico y un momento de supervisión de los que estén haciendo sus prácticas, ¿sí? bien, Recuerden que son prácticas que no son obligatorias. Y decíamos, un encuadre general es de 2 veces a la semana, 2 horas cada día, pero que bien, se puede revisar según cada institución, ¿sí? bien, Entonces eso está disponible o está ahí sujeto a modificación según el caso, ¿no? Según el caso a caso. sí, Así que eso también lo tenemos que revisar. Son supervisiones que están pensadas para que comencemos en marzo y terminamos en mayo, ¿sí? Son 3 meses, marzo, abril y mayo, que están disponibles las prácticas, hasta que terminemos el bueno, curso. Y bueno, mientras tanto vamos a seguir trabajando con estos textos, con los materiales, con los que nos queda pendiente todavía. Por eso bien, yo les sugiero que vayan haciendo la lectura, sobre todo para los que vayan o tengan intenciones de hacer la práctica, porque les va a servir. Esto que estamos viendo en estas últimas unidades les va a servir a ustedes para poner a trabajar. Y si no, para los que no pueden hacer la práctica ahora, les puede servir a futuro. Entonces, bueno, nos quedan como, Profe, sí, Flor, ahí en Córdoba, ¿cuáles son las instituciones que ustedes ya tienen convenio? yo Porque les yo tengo la decía la posibilidad semana de viajar pasada, allá
para poner en el mail cuáles son la institución de Yo allá. les decía No la sé si está semana pasada usted o hay que otra eso profesora. no lo teníamos definido. Estuve hablando con Silvia, que es la directora de la fundación, y quedaron en algunas instituciones en confirmarnos. Recién la semana próxima posiblemente tengamos novedades, porque lo de acá de Córdoba viene como medio despacio. Despacio. Capaz que lo del interior se está más, más actualizado por los tiempos y demás, pero acá en Córdoba en algunas instituciones que nosotros creíamos que era posible, en principio no, y otras quedaron en respondernos. Entonces lo de Córdoba, Martín. por ahí yo puedo mandar un mensajito al grupo para decirles qué institución está disponible, y a partir de ahí que ustedes hagan la misma tarea por Classroom que hace la gente del interior. Pero en principio todavía no hemos tenido respuesta de eso. Así que yo voy a estar avisando por las prácticas de Córdoba, o si mismo ustedes saben de alguna institución acá de Córdoba, porque bueno, está medio ahí en veremos de las prácticas acá en Capital. ¿Institución decís a instituciones escolares o centros terapéuticos? Pueden ser instituciones escolares, yo les decía, nosotros antes hacíamos acá en una escuela de Córdoba, y hacíamos en algún centro, en alguna fundación, así como dice María Laura. Así que bueno, eso puede ser. Mientras sea institución, están habilitadas las prácticas. Eso que yo les decía, ¿no? Tiene que haber un convenio y un referente. Hay muchos quilombos con el tema de las fundaciones, los centros, con las obras sociales, con los transportes, así que está Hay complicado. como bastante movimiento, María, en esto de principio de año hay como bastante movimiento, y algunas instituciones que en algún momento han abierto sus puertas para las prácticas y por ahí no han tenido buenas experiencias, o con todo el movimiento que están teniendo ellos a nivel institucional, se les hace difícil abrir las puertas a alguien que venga por 3 meses, ¿no? Y que no pertenece a la institución. Entonces por ahí en Capital estamos teniendo como esos comentarios, vamos escuchando, ¿no? Esto que vos decís, estas situaciones de movimiento, a veces de malestar, por esto de las coberturas, de los transportes, de los pacientes. Así que bueno, si hay alguien que sepa de alguna institución acá en Córdoba que esté disponible, también nos puede avisar, me puede mandar un mensajito y capaz que podemos verlo. Pero si hay alguien del interior que ya tiene el contacto y el correo, puede entrar a Classroom, responde. Pueden ver ahí que dice que nos manden un mail, pueden ver ahí cómo son los pasos y nos ponemos en contacto. ¿Eh? Bien, así hacemos toda esa cadena de pasitos antes que ustedes comiencen las prácticas. Tiene que estar firmado el acta, y sí, ya nos habían comentado las compañeras, a ver quién me decía ahí de Altagracia. Noelia. Noelia, hay compañeras que nos comentaron de Altagracia que habían 2 opciones. Yo les decía a las compañeras que se pueden acercar y consultar y conseguir un correo para que nos pongamos en contacto con ellos por el correo, igual que lo que comentaba recién. Ya te digo. eh, Profe, sí, nosotros, mis compañeras de acá de Gracia, pusimos ahí en el grupo cuál era el nombre de las fundaciones. de las instituciones, habían Sí. CAMAI, Crecer y Fundación María Victoria. Esas creo que habían puesto, ¿puede ser? Entonces, si consiguen el contacto o el correo de algunas de esas instituciones, nos pueden decir para que nosotros le enviemos el acta y lo puedan firmar con alguna de esas, con algunas de esas. ¿Mm? Eh, a ver si tengo yo acá el Classroom abierto para mostrarles cómo sería. No, no lo tengo abierto acá. A ver. Martí, Sí, yo trabajo en una fundación. Voy a preguntar, o sea, no quería hacer las prácticas ahí para no mezclar, pero bueno, voy a preguntar. si Pues hay yo gente que esté estoy trabajando todo en el día alguna ahí. institución, también puede ser, sí, también puede ser si ya tienen el contacto de,
o si ya conocen a alguna gente ahí, pueden preguntar si pueden hacer sus prácticas. Porque yo estoy ahí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que por eso te decir que yo de prácticas podía hacer después de las 6 de la tarde. ¿Ves? Pero Claro, bueno, voy a preguntar. bien. Bien, sí, es otra opción esa. Si ustedes ya trabajan en un lugar y pueden, más allá de su rol, hacer las prácticas de acompañamiento como por otro lado, aunque sea en el mismo lugar, está esa posibilidad también. Consulta, ¿ustedes, o sea, van al lugar o esto, o eso del, o sea, o esto virtual, lo de la supervisión y todo eso? Al interior, antes teníamos una profe que era sola de prácticas. Ahora, al ser yo la profe que da la clase y que estoy a cargo de las prácticas, yo no puedo viajar al interior, no tengo como esa disponibilidad para hacerlo. Si es gente de acá de Córdoba, capaz que nos podemos encontrar o capaz que les podemos acompañar en, en algún, en algún encuentro o en alguna presentación, si existiera esa posibilidad. Pero lo cierto es que tenemos que ver cómo nos organizamos, porque son más de 10 en principio, o serían más de 10 las personas que estarían interesadas en hacer las prácticas. Entonces, bueno, tendríamos que ver ahí cómo nos organizamos. En principio sería eso. Acá yo les voy a mostrar. A mí me encantaría, si Profe, al pudiera hacer solo las abocarme a la prácticas, práctica, pero no puedo. Sí, al hacer las prácticas, ¿te necesitamos alguna indumentaria especial, digamos, como una chaquetilla, algo de eso? salvo que se los pida el lugar, nosotros no ponemos como condición o requerimiento. Pero si hay algún lugar que les dice que sí, bien. Ustedes van acá al aula virtual y dice, prácticas optativas, recuerden que son optativas. Si deseas hacer tu práctica en los meses de abril, marzo, abril y mayo, te pedimos que nos envíes un mail, a ese mail, ¿sí? No me envíen al mío de Gmail. Allí debe figurar tu nombre completo, institución donde realizarías tu práctica y un correo para que nosotros desde la fundación nos podamos contactar con el lugar. Un encuadre posible, ya les voy contando, un encuadre posible es de 1 o 2 veces por semana, 2 horas cada día, dependiendo de cada institución. Esperamos tus correos para que puedas iniciar, ¿sí? La idea es que ustedes nos escriban ahí, nos dejen el correo y el nombre de la institución al que quieran hacer sus prácticas, y nosotros, como decía María, nos contactamos por mail, ¿sí? Con esa institución, ¿bien? Entonces, esos serían los pasos. No nos tienen que contestar acá o que hacer alguna cuestión acá, sino que la idea es que puedan enviarnos un correo a ese mail que yo les ponía ahí, ¿sí? Y nos pongan su nombre completo, la institución y un mail. Entonces Martín, así yo les envío un mail a esa institución. Sí, María. consulta, no hacer las prácticas, no cambiar nada, o sea, en el título nada cambia, no hacerlas. No, ustedes reciben la certificación final, hagan sus prácticas o no hagan sus prácticas. Este es un espacio optativo Ajá. que se propone el último tiempo para la gente que pueda hacerlas, ¿no? Quizás ustedes capaz que no tienen la disponibilidad, como decía ahí la compañera, no tienen horarios disponibles, o bueno, o en este tiempo no tienen deseo de hacerlo y no cambia su certificación, no es que no reciban la certificación, pero está la posibilidad de hacerlas y quienes quieran hacerlas, por eso les digo, son prácticas optativas. ¿Eh? ¿Sí? El tema de la ropa que decía la Más que tengo compañera una depende consulta. de cada institución. Si le solicitan o no chaquetilla, guambo, eso como preguntaban recién. Sí, Flor. Perdón que cambie el tema. Nos llegó esto sobre el curso de AT escolar. Yo Sí, pregunté, me lo dictabas vos. sí. Esto sería como un plus, como
una rama más para hacerlo, nos ayudaría como a completar el curso, porque viste que está lo de judicial y demás. Por ejemplo, a mí me interesaba lo escolar. Sí. ¿Se pueden hacer dos juntas o cómo nos aconsejan? El curso de AT escolar sí lo que pretende es ser una, como vos decís, una especificidad dentro de lo que es el acompañamiento terapéutico. Quizás hay mucha gente que ya es acompañante, ¿no? Y puede hacer ese tramo, el curso de acompañamiento terapéutico escolar o judicial, especializándose en un área del AT, en esto que vos decís, ¿no? Es como especializarnos en un área, si vos sabés que te querés dedicar a lo escolar. Hay gente que lo hace como en perspectivas de, ¿no? Como que si me gustaría lo escolar, me puedo formar en lo escolar. Hay gente que le pasa la inversa, que está ejerciendo como acompañante y lo llamaron para un caso de AT escolar y como descubre que no tiene herramientas o que no conoce mucho, por eso se anota también, ¿no? Y hay gente que puede ser docente, tengo muchas alumnas que son maestras, que son profes, que como tienen acompañantes en sus aulas, también deciden hacer el curso de acompañamiento terapéutico escolar como para conocer de qué se trata, ¿no? Entonces, Flor, en eso es según como la perspectiva que tenga cada uno, ¿sí? Es como más acotado en esto que vos decís porque es específico de lo escolar, ¿no? Nos dedicamos únicamente a este ámbito, distinto en esto que es como una introducción al acompañamiento en general, ¿no? Conocer el lenguaje del acompañamiento más a nivel introductorio, general, pero no con la especificidad de cada una de las áreas. Entonces, Flor, si en eso vos decís, bueno, yo me quiero formar o quiero conocer más sobre lo escolar, o sobre lo judicial, o sobre, ¿no? La Fundación tiene otras propuestas, ¿sí? Que son más acotadas, ¿sí? Porque duran medio año, y que, bueno, permiten como hacer un zoom hacia lo escolar, ¿no? Hacer como una mirada ahí a lo, bien en el foco de lo escolar. Son instancias que son más cortas, ¿eh? Y que tienen esta misma modalidad, ¿no? Nos conectamos, tenemos la clase, el material, y después ustedes van teniendo algún espacio de consulta y demás. Pero no tienen opción de práctica ninguna de esas dos, ¿no? Son cursos más cortitos y no tienen opción de práctica como si este que ustedes están haciendo ahora. Sí, a mí me gustaría hacerla judicial después. Están invitadas a todos, al de judicial, al de escolar, sí, sí. María Laura. Sí, el año pasado hicieron un Ateneo de ATP judicial, Sí, contando un caso de Mar de Plata. Que sí, cuando pasan eso yo trato de hacerlos. Y lo que explicaba ahí la directora que estaba y había otra, había sí, una psicóloga y había, no me acuerdo, otra más. Y explicaba esto de que cuando nos queríamos especializar en una rama y que después siempre estuviéramos como manteniéndonos en, digamos, con los cursos vigentes que había, que no nos quedáramos con que estudiábamos judicial y ya estaba, con que hiciéramos cursos y salían en el año, porque claro, la siempre las cosas actualización iban, profesional. claro, y los procesos iban cambiando, y entonces ella ahí explicaba de que nos siguiéramos haciendo cosas para enriquecernos. Cuando lo Sí, hacen los Ateneos me gusta mucho, que por ahí los hacen de 1 hora o 2, y está Muy muy extraño, bueno. hermano. sí, Y era opcional si vos querías que te dieran el que habías hecho el Ateneo, era opcional pagarlo, que estaba muy bueno eso, el año claro. pasado. Sí, el ciclo de Ateneos también tengo entendido que va a empezar este año. La verdad que es una propuesta que hizo la Fundación el año pasado y que Sí, les fue muy bien con los ciclos de Ateneos, porque como decís eran gratuitos, salvo que sí, quisieran la certificación, solamente se abonaba eso. Y la sí, Fundación siempre está en movimiento, brindando nuevos espacios. Ellos han organizado el curso de AT judicial hace algún tiempo, el congreso también de AT escolar, ¿eh? En el Congreso de Arte Escolar, cada uno podías anotarte y presentar en la mesa de trabajos libres. Yo sí, presenté con una colega un trabajo a partir de una fundación en la que yo trabajaba acá en Córdoba.
la verdad que son espacios de actualización profesional, y si no estas instancias, como decía María Laura, virtuales, un ateneo, un seminario, se quieran anotar en los cursos también. El año Es pasado otra. hubo uno en Córdoba, en la facultad, que estaba Sí, que contó en uno de los Ateneos, que contaba de que había uno en Córdoba, que recién empezábamos nosotros a estudiar arte, sí. que recién se empezaba, que estábamos ¿Me escuchan? Sí, profe, yo sí la escucho. Se me habían ido. Se me habían ido y volvían. Sí, tienen distintas instancias de formación, de espacios, ¿no? De supervisión también. Que los Ateneos, vi que están buenos, muy buenos, porque son gratuitos, pero hay otra cosa es para que, por ejemplo, la que está estudiando es como sirve, haces uno y decís, bueno, a mí me gusta más lo policial, lo voy más por lo escolar, eso también está bueno, porque te da como un pantallazo de de qué se trata y qué hace. Claro, sí, sí, es como decíamos, hacer foco en una de las ramas del acompañamiento, o tener, como decía Flora ahí, una especificidad, digamos. Entonces, eh, bueno, están invitadas, las que no los hayan hecho están invitadas a hacerlo, Profe, a seguir en el espacio. te dejo. Chao. Me ¿Te tengo que ir. desconectar? Sí. Sí, sí, sí. Ya son las 9 igual, así que. Estamos en horario, sí, así que ya nos vamos a ir despidiendo, pero si hay alguien que tenga alguna duda o quiera recibir más información sobre los otros espacios de la Fundación, le puede escribir a la SEC, le puede escribir a Mirta, y si no también seguirnos por las redes. Vieron que la Fundación tiene Instagram, así que cualquier cosa pueden agregarlos al Instagram Fundación Ser Acompañante, y ahí van cargando en la página, ¿no? Estos espacios que decíamos con María Laura, o así mismo la SECRE a veces les comparten el grupo que los invitamos y demás. Así como para que estén atentos. Están invitados este año también a las propuestas que arrancan. Sí. Le quería preguntar, esto del ATE para acompañar para los colegios, empieza en marzo y después, a mitad de año, ¿vuelve a empezar otro? Vuelve a empezar otro, sí, porque son cuatrimestrales. Es de marzo a julio genial. y creo que de agosto a noviembre o a diciembre, no recuerdo bien. Bien, Sí, eso era. sí, son cuatrimestrales, así que si no llegan para este, las esperamos para el próximo. Bueno, genial. Bueno, nos mantenemos en contacto por correo para las que quieran hacer las prácticas en estos días. Voy a estar como muy atenta a eso, así podemos iniciar ahora en el mes de marzo. Y las que no, o los que no, nos vemos en las clases de marzo, ¿sí? Recuerden ver el cronograma, tenemos 2 en marzo, 2 en abril y 2 en mayo, ¿sí? Ya estamos en el tramo final. Así que bueno, espero que estén muy bien, que tengan linda semana. Les mando un beso grande. Chao, profe. Chau, chau. Que estén muy Chao, bien. profe, gracias. Chau, chau.